Amén. Bueno, estamos acá en la historia de la esperanza, ya en, como las novelas, en la recta final. Entonces estamos viendo acá, estábamos en esta parte de acá que hablamos del pecado y la muerte. Y bueno, teníamos bastantes puntos pues, en los que queríamos hablar, entonces vamos a ir desarrollando esos puntos uno a uno. Eh, El pecado de Adán y Eva, dice acá, arruinó tanto la perfecta relación que ellos tenían con Dios como la que tenían entre ellos mismos, dando como resultado un terrible cambio físico y espiritual para toda la humanidad. Ese lo vimos la vez pasada y hablamos de cómo pues esa relación entre las personas y la relación con Dios se había afectado pues debido al pecado. Y vimos pues todo, digamos, con muchas consecuencias alrededor de esa verdad, ¿no? De ese cambio que propone ahí la escritura, o de eso que pues menciona la escritura que ha ocurrido en medio de nosotros. Luego dice, toda la humanidad heredó de ellos una naturaleza rebelde y pecaminosa. Las peleas, las guerras, el egoísmo y la arrogancia son el resultado de la rebelión de nuestros corazones contra Dios. Voy a repetir, toda la humanidad heredó de ellos una naturaleza rebelde y pecaminosa. Las peleas, las guerras, el egoísmo y la arrogancia son el resultado de la rebelión de nuestros corazones contra Dios. Bueno, y de eso sí que vemos ejemplos, ¿no? Sí, hay muchos, muchos ejemplos. En la Biblia, ¿qué ejemplos podemos ver de esa rebeldía contra Dios y de esa constante huida que tenemos de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios? Me acuerdo en este momento de Sansón, por ejemplo. Sansón, el hombre Yo me, consagrado. Señora yo, Gemile. yo me acuerdo de muchas. Sí, sí, claro. Yo me acuerdo del pueblo de Israel en el monte de Sinaí cuando se hicieron el ídolo. Me acuerdo de esto, de Saúl. Me acuerdo de otro, eh, De Jonás que no quería de hacer su voluntad. Jonás que no quería hacer su No voluntad. obedeció a Dios, pues sino la de él. Exacto. Hubo Mm, hartos. Hasta el mismo Elí con sus hijos no quiso hacer la voluntad de Dios y pues, Ujú. o sea, en la Biblia lo que hay es ejemplos de ellos. Hasta el mismo Cristo hizo ejemplo de en sus parábolas de quienes no querían seguir la voluntad de él. Exacto, es como un tema recurrente. Miren, acá les quiero mostrar, así en primicia, para ustedes que son tan juiciosos estudiando la Biblia, les quiero compartir un trabajo que estoy terminando, que luego pues voy a hacer, si Dios lo permite, voy a hacer una charla con estos, y es un estudio sobre el libro de números. Este es como el bosquejo gráfico del libro de números, y solo por mirar, ¿sí lo pueden ver? ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, sí, señor. ¿Sí? Sí, ahí. sí. Mira, solo por mirar. Listo, acá todo arranca bien, este es el monte Sinaí, 2.500.000 personas, todos bien, se organizan, arrancan y Aarón y María se rebelan, el pueblo se revela, ¿sí? Luego sigue por acá, los espías van y se rebelan, Coré se revela, Moisés se revela, todo el pueblo de Israel se revela. Luego va, y mira, y esta es una parte que me impresiona muchísimo, porque luego cuando llegamos aquí a esto es un vistazo flash de números, pero cuando llegamos acá a Balaam, ellos están quejándose en el campamento y Dios a través de Balaam los bendice, cuando Balac les había pedido que los maldijeran. Que nos maldijeron. Y luego este pueblo maravilloso se revela y se va y se prostituye contra con las moabitas. O sea, en un solo libro, mira todas las cosas que parten. ¿Sí? Pero también podemos ver la fidelidad de Dios, o sea, acá se ve mucho la fidelidad de Dios. Dios cuida a su pueblo, Dios gobierna por encima de los impíos, aún a los impíos, provee la salvación por fe, establece prioridades, los cuida, los organiza, ¿sí? Entonces es una constante en la vida del pueblo de Israel, ¿sí? Ese desorden que ellos viven todo el tiempo, o sea, ese querer apartarse de Dios, es parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Entonces, una de las cosas que es chévere señalar ahí es que nosotros eh, naturalmente no queremos esto,
O sea, si nosotros decimos, oiga, quiero estudiar la Biblia, quiero aprender más, quiero, eh, quiero mirar qué, qué cosas, quiero mirar qué cosas puedo aprender de Dios, adivina quién produce eso. No es nuestra naturaleza. Gracias, Mati. El Espíritu Santo es el que produce eso, ¿cierto? Entonces, fíjate que, fíjate que es, eh, perdón, es que estaba aquí conectando a Marcela que creo que no tenía el link. Bueno, fíjate que es una situación tremenda, porque esa es la naturaleza de nosotros, o sea, nosotros naturalmente no tenemos ese querer acercarnos a Dios constantemente. Si tú quieres ir a la iglesia, si tú deseas ese tipo de cosas, eso es la obra del Espíritu en tu vida. Ahora quiero que por favor me acompañen, les pido por favor que me acompañen a Santiago en el capítulo, bueno, vamos a empezar en Santiago en el capítulo 1. Santiago, que es un libro maravilloso y describe muy bien la naturaleza humana. En el capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia se ha traído, cuando su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Entonces, ¿de dónde es que sale esa concupiscencia? Según Santiago, mira De lo que dice, nosotros, Dieguito. de nosotros mismos, cada uno de su concupiscencia se ha traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, luce el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Lo que ahí vemos, Santiago nos empieza a mostrar el resultado. Ahora, Santiago, ¿por qué nos pasa eso a esta pobre humanidad agobiada y doliente? Entonces mira lo que dice aquí en el 4. Después él habla en cómo se manifiesta externamente. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezca y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las aves, las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Luego dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de aves y de serpientes, de seres de paz, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Y de dónde sale ese veneno de la lengua, ese fuego de la lengua? Dice, pero si tenéis celos amargos y dice, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención hay perturbación y toda obra perversa. O sea, estamos actuando de acuerdo a qué? Al corazón. Al corazón, muy bien, de acuerdo al mundo y al corazón. Pero hay más. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí no le está hablando a paganos, le está hablando a cristianos. Y mira la reprensión tan fuerte que hace Santiago, o sea, pedís, ustedes no oran y cuando oran, oran mal porque quieren pedir es para estar satisfaciendo sus propios deseos. Imagínate, porque estamos llenos de codicia. ¿Se acuerdan por qué Eva decidió comer del fruto? Ella lo vio como agradable para comer, Agradable. lo codició.
Y eso son, ya, y así desde Eva hasta aquí vamos iguales. Todos nosotros, yo el primero. Constantemente estamos luchando con codicias en nuestro corazón. Yo, ¿por qué no tengo esto? Y no tiene que ser algo material necesariamente, puede ser algo físico, puede ser algo espiritual. Yo, ¿por qué no tengo el éxito de X? O porque yo no tengo el ministerio de Y, porque yo no tengo el renombre de Z, ¿sí? Muchas veces nos pasa este tipo de cosas. Y ahí empieza esos deseos. Por eso él dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque todo eso está en nuestro corazón, en nuestro pecado. Y nuestra relación con Dios se ve afectada por eso. Fíjate lo que dice el 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esa es la lucha que tenemos. Esa es una lucha muy fuerte que nosotros tenemos con el egoísmo, con la arrogancia, con el orgullo, con todas esas cosas. Son muy fuertes en el corazón de nosotros. Y repito, acá no está hablándole a paganos, está hablándole a cristianos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pagano y un cristiano en ese orden de ideas? Si nosotros tenemos esos mismos deseos, ¿qué es lo que nos diferencia del mundo? Bueno, Josué dice que Jesús nos ayuda a controlar. ¿Quién da más? Que nos arrepentimos, Dieguito, nos arrepentimos y conocemos nuestro pecado y ya no nos gozamos con él, sino que sufrimos y pedimos perdón, nos arrepentimos e intentamos 1000 veces voltear 180 grados y no volverlos a cometer, ¿no? Exactamente. Por un lado, Josué tiene razón en el sentido que, claro, Jesús, o sea, no podemos luchar con el pecado con nuestras propias fuerzas. ¿Sí? No podemos. Es muy complicado, el pecado es muy fuerte en nuestra vida y muy sutil. Entonces, luchar contra eso es muy complejo. Pero con la fuerza del Espíritu Santo, con las cosas con todos los recursos que Dios nos da, podemos ser edificados en ese sentido. Y lo que tú dices también, mi manera de aproximarme al pecado hace que sea diferente mi relación con el pecado. Yo puedo tener las mismas luchas. Y ese es un indicador si uno es un cristiano o no es un cristiano. Yo puedo tener las mismas luchas que tenía antes de ser un creyente. Puedo tener las mismas cosas, luchar con lo mismo. Pero si yo llego a caer, mi actitud hacia eso va a ser diferente. Yo voy a entender que Cristo murió en la cruz por esos pecados y voy a buscar solucionarlos. Esa es una parte muy importante de esto, que nosotros tengamos presente. Sí, todas esas cosas y toda esa lucha está en nuestro corazón, pero mi aproximación al pecado va a ser diferente. Yo debo estar buscando solucionar ese pecado, ¿cierto? Ahora, hace poquito le estaba estudiando un salmo, los salmos son geniales, y este me pareció, pienso que esto resume un poquito acerca de la lucha del pecado, pero bueno, ahorita se lo voy a mostrar antes del siguiente punto. Entonces dice, la Biblia dice que todos hemos pecado. Cada uno hace cosas que en su corazón, cada uno hace cosas que en su corazón sabe que son incorrectas. ¿Sí? Entonces, eso es súper chévere porque cuando uno habla con la gente sobre esto, todos son buenos. El otro día hablamos con una señora allá en el parque y era muy complicado hablar con ella porque, bueno, se llama María para que oren por ella. Es una mujer muy amable. La señora María con una sonrisa así de oreja a oreja, yo le digo, señora María, ¿usted ha mentido? No, yo nunca he mentido. Nunca jamás, ni cuando era niña. No, señor, yo nunca he mentido. Bueno, ya sabemos por dónde va esto. ¿Y alguna vez ha robado? Menos. No, yo nunca he robado. Menos. Ok. Señora María, ¿alguna vez usted ha cometido algún pecado? Sí, faltar a la iglesia. A veces falto porque trabajo mucho. Señora Mercedes, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes, Dieguito, qué pena llegar tan No, tarde. tranquila, bienvenida. Qué bueno que se pudo conectar. Entonces, Ay, sí, la señora María dice, no, yo nunca, mi único pecado es que a veces no voy a la iglesia.
Y bueno, y tú le mencionas la ley por acá, la ley por allá, entonces después te salen con el tema de que no, que es que el Dios de ustedes es un Dios castigador, bueno, todo ese tema. Entonces yo le decía, bueno, señora María, la cosa es que nosotros sabemos que, o sea, le decía, bueno, finalmente revisen, ella tenía que irse, no alcancemos a hablar más con ella, pero es muy duro cuando las personas están en su propia seguridad, ¿sí? Es muy complicado porque cuando estamos seguros de nuestras propias, ese es de nuestra propia justicia, estamos confiando en algo muy engañoso, porque lo más engañoso y perverso que hay es el corazón humano. Y mira lo que dice acá, acá el salmista, que es Asaf, está en el Salmo 73, él está hablando de cómo él sentía envidia de los pecadores y viendo cómo ellos prosperaban y él no. Entonces él empezó como a sentirse mal, luego entró en la presencia de Dios y finalmente Dios le mostró. Y me llamó mucho la atención este versículo, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mas la roca de mi corazón. Eso me pareció súper chévere porque finalmente yo debo cimentar mis pensamientos no en mis percepciones, no en lo que yo creo, en mis convicciones, sino en Cristo. Porque recordemos que el corazón humano, cuando en la Biblia hablan del corazón, no está hablando de nuestros sentimientos solamente, está hablando de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de todo lo que hay, de todo lo que somos por dentro. Eso es el corazón. Y el que puede sostener mi vida, mis pensamientos sin pecado, es Cristo, es Dios. Dice aquí, mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Acordémonos, ¿se acuerdan de los levitas? Ellos les dieron tierras, ellos no recibieron tierras No, porque O sea, su herencia. Ellos tenían unos ejidos. ellos tenían unos ejidos, pero ellos tenían tierras como los otros israelitas, No, señor, a ellos no les fue dar heredad porque Dios mismo dijo que Él era su heredad. porque su porción, Josucito lo está diciendo acá también, su porción es el Señor. Y mira que es una cosa que yo le he estado orando a Dios este tiempo, y Señor, ¿cómo es eso de que tú eres la porción? Tremendo, o sea, debería ser nuestra, Jesús y Dios debería ser nuestra satisfacción, Cristo debería ser nuestra satisfacción. Y el que tenga eso, porfa me cuenta cómo es, porque yo en este momento no tengo eso. Quiero tenerlo, pero debo ser honesto, no he experimentado eso en mi vida en este momento. Seguramente más adelante Dios me va a mostrar cómo hacerlo, pero Dios debería ser nuestra satisfacción. Entonces, esa es la forma en que se puede contrarrestar el pecado. A veces cuando hablo con la gente en la calle, yo le digo, mire, aquí entre usted y yo, usted sabe que usted ha hecho algo muy malo, que solo Dios y usted saben que lo hicieron. Porque yo creo que todos los seres humanos tenemos una cosa así. Algo que hicimos en la oscuridad, algo terrible, algo que si lo contáramos, quedaríamos avergonzados con esa persona por mucho tiempo. Y creo que todos hemos hecho algo así. Unos en mayor medida que otros, pero todos sabemos que tenemos un pecado muy negro que hemos cometido, ¿sí? Y eso es, y tener conciencia de eso, mira, decir que todos hemos pecado, cuando uno sabe que su corazón sabe que son incorrectas, esas cosas no fueron correctas. La señora María debe tener en su conciencia eso, solo que ella obviamente muy probablemente no lo va a reconocer delante de un desconocido, pero ahí está, ¿sí? Entonces es tremendo, mis hermanos y mis hermanos, porque nosotros sabemos digamos que ahí el Evangelio, la cruz de Cristo nos debe servir como un termómetro, como un nivel, ¿sí? Como un nivel. Cuando tú te sientas como, es que yo estuve en viajes misioneros y, ¿no? Además yo he estado sirviendo en la iglesia y yo además hago tal cosa y yo tengo mi devoción. Empecemos así como el fariseo, lo digo por mí, ¿sí? Entonces, acuérdate, mira.
Cristo fue a la cruz por esos pecados horribles, ¿te acuerdas? Y eso me baja. Y cuando sintamos, no, soy el peor pecador, eso que no puedes mirar a nadie a los ojos en la iglesia porque te sientes que eres el más cochino de los pecadores y que tienes tu pecado escrito aquí. Acuérdate que Cristo murió en la cruz por esos pecados. Y mira, Cristo ya te perdonó todo eso. Porque nosotros vivimos así ondulando en esas cosas. Y a veces nos quedamos mucho tiempo abajo o mucho tiempo arriba. Y luego Dios tiene que bajarnos. Pero sí es muy importante estar pendiente de eso. El pecado es un asunto muy importante. Si una persona, nosotros no vamos a vivir en función del pecado, claramente no. Pero sí tenemos que ser muy conscientes de eso porque eso deteriora mucho nuestra relación con Dios. Eso desgasta la relación con Dios. Tenemos que estar todo el tiempo. Es como, voy a poner un ejemplo un poco, me perdonan el ejemplo. Yo monto bicicleta y a veces, y bueno, yo monto, la uso, pero eso empieza a generar, a veces la bicicleta, después del mantenimiento, se desliza sola por las calles. Eso es más chévere uno andar con la bici recién mantenida porque vas súper, casi ni tienes que hacer fuerzas de bicicleta, va rapidísimo y va suavecito. Pero con la mugre que se va pegando entre las piñones, en las ruedas, en los rodamientos, en la cadena, se empieza a hacer ruiditos. Y empieza uno a tener ruiditos, ruiditos en las llantas, ruiditos, ruiditos, ruiditos. Y llega un punto en que tú haces mucho esfuerzo, pero la bicicleta no anda lo mismo. Entonces hay que mantenimiento. Ya mi bici está, estos días tengo que mandarla a mantenimiento porque ya está llena de ruiditos. Y a veces nuestra relación con Dios también tiene ruiditos. Entonces de pronto no estamos tan bien orando, de pronto nos dan perecita el día y decía, vamos, pero no vamos como con tantas ganas. O servimos, pero no servimos con tantas ganas. ¿Sí? Ahí toca mirar, toca mandarnos a un mantenimiento más profundo y mirar cuál es ese pecado que está estorbando mi relación con Dios. Y pedirle a Dios que nos limpie. Eso es lo que dice el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Eso es lo que necesitamos, que Dios nos limpie. Constantemente, constantemente. ¿Preguntas, comentarios, quejas hasta acá? Dieguito, pues yo solamente iba a agregar que cuando preguntaste cuál era la diferencia, pues en Gálatas 2:20 que dice que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso es como lo que nos diferencia al cristiano y al no, Gracias, para mí. Dios. Me parece maravilloso eso que acabas de decir. Y yo les tengo una pregunta frente a eso. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es eso de que Cristo vive en mí? Para ustedes, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo funciona eso de que Cristo vive en mí? Pues cuando trato de cada día parecerme más a Él, ¿no? Ujú, Pues estar estudiando su palabra, pues digamos haciendo su voluntad, que realmente lo que tú dices es difícil, ¿no? Una lucha diaria de, pues de todas las cosas que debemos hacer y no las hacemos como debería ser, pero ujú. que no debemos olvidar que eso es lo que pasa, que Él debe vivir en nosotros para que nosotros podamos parecernos, aunque sea un pitico, Ah, a Él. le doy gracias a Dios porque tú digas eso, noviecita, porque justamente el otro día hablaba con un amigo muy querido y él me mencionó eso. Y a mí, yo no sé, ese día a mí eso me toteó la venita de aquí. Porque yo le decía, él hizo pues como una reflexión sobre ese versículo. Y yo le decía, mire, yo voy a ser muy honesto, yo no sé qué es eso. Yo no vivo así. O sea, yo de verdad de corazón, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero hacerlo, me quiero esforzar, pero no puedo. Yo veo lo que dice Nubiecita, o sea, me veo constantemente, me veo, perdón un segundito, me veo fallando constantemente con mi carácter, con muchas cosas, me veo tropezando todo el tiempo.
Entonces, Mati, ¿me haces un favor? ¿Me ayudas a conectar esto, hijito? Entonces, yo le decía eso y le decía, no, bueno, yo me siento desanimado con eso, porque siento que yo lo que hago es fallar. Yo veo que hay hermanos que lo hacen, yo veo que hay hermanos que viven eso de una manera, abrazan esa verdad de una manera impresionante, pero yo no. Entonces él me dijo algo que me ayudó mucho, porque me dijo, sabes, es que no se trata de que tú te esfuerces por hacerlo, sino es que Cristo vive en ti. Él va a hacer la obra. Mira lo que dice aquí en Filipenses. ¿Te acuerdas lo que dice Filipenses 1? ¿Quién es el que hace la perfecta obra? Mira lo que dice en Filipenses. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando por vosotros, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que está haciendo la obra? Dios. Dios. Jesucristo, sí. Exacto, a través de su Espíritu Santo. Ujú. Claramente yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que seguir enfocándome en las cosas del Señor, yo tengo que seguir haciendo las cosas que a Él le agradan, pero no se va a dar en mi carne, que es mi lucha, porque yo pienso, no, entonces tengo que empezar a trabajar, esforzarme, hacer cosas, pero Dios va a producir esas cosas, es el Señor el que va a producir esas cosas. Claudita. Hola, Dieguito, perdón el sonido, pero es que se le prendió acá la Tranquilo. alarma aquí ahora en el celular. Te decía, quería decirte, Dieguito, que es... se me fue la onda. Espera que ya te... Bueno, dale. Entonces, mira lo que dice acá entonces. La cuestión es esa. Cristo lo va a hacer. Cristo es el que va a efectuar esos pecados y yo debo descansar en eso. Yo me voy a ocupar en darle la gloria a Él, buscar hacer las cosas con excelencia para Él, contemplarle a Él, pero, pero no debo, pero digamos que no debe ser eso una carga en mí, querer producir los frutos del Espíritu yo mismo. Eso era lo que te iba a decir, Dieguito. Es que nosotros no podemos pretender nosotros mismos ser el Espíritu Santo, Ujú, ¿sí? Y lo otro es que eso es como despreciar la gracia de Dios, ¿sí? ujú, Porque finalmente, así como por gracia somos salvos y así como por gracia Dios ha puesto la fe en nosotros, es su gracia la que nos permite a nosotros eh, vencer el pecado, ¿sí? ujú. No es algo sencillo, ¿sí? Porque al igual que, de hecho, en la medida que tú estás hablando, acá nosotras dos se parecemos esos perritos de los taxis que mueven la cabeza arriba abajo, diciendo sí. Eh, pero, pero también hay que ver, eso nos permite también ver que el Señor está obrando en nosotros. Distinto fuese para nosotros que a pesar de vivir en pecado, nuestro corazón se endurece y no reconocemos que estamos fallando delante del Señor y no nos sentimos mal por eso y no nos esmeramos y no permitimos que el Señor obre. Eso sí estaría terriblemente mal, ¿sí? Ujú. Y ahí sí podríamos decir, bueno, ¿cómo está orando? ¿Realmente el Señor está en mí? Porque si yo me siento totalmente frío frente al pecado y no reconozco y endurecido totalmente y orgulloso frente al pecado, cuando el Señor me pone en evidencia, ahí es donde tenemos inconvenientes. Pero del resto, en la medida que el Señor nos muestre y nos revele la condición de nuestro corazón, es una bendición porque finalmente hace parte de esa santificación continua que el Señor está haciendo en nuestras vidas, ¿sí? Y hay que permitir que el Señor haga eso, que nos santifique, que nos limpie, que nos aparte del mal y confiar
en que a pesar de lo difícil que es, él no es hombre, ¿sí? Entonces, como no es hombre, aun cuando nosotros volvemos y caemos, podemos venir delante de él a pedir perdón y a esforzarnos en él para que y permitir que él haga su obra en nosotros Amén. y en su medida, porque finalmente eso también hace parte de su soberanía. Amén. Tienes toda la razón. Pensaba en eso que decías, que decían que eso no me quita a mí la responsabilidad de trabajar de la mano del Señor para tratar mi pecado. ¿Sí? O sea, el hecho no es como, bueno, pues el Espíritu va a hacer todo, entonces ya yo me quedo acá esperando, me dedico a ver Netflix mientras el Espíritu Santo hace lo suyo. No va a pasar. Realmente tengo que caminar en ese sentido, ¿cierto? Y es muy importante esto, mis hermanos, o sea, que tomemos tiempo para identificar nuestro pecado, ¿sí? Para identificar, mira, yo lucho, si tú dices, no sé, el que lucha con envidia, el que lucha con enojo, el que lucha con inmoralidad, el que lucha con lo que lucha, ¿sí? Identificarlo y mirar en la Biblia, bueno, este pecado, ¿cómo lo ve Dios? O esta forma en la que yo actué de manera equivocada, ¿cómo la ve Dios? Y empezar a mirar eso y decir, bueno, si Dios la ve así, ¿cómo debía yo actuar? ¿Qué es lo que Dios espera que yo actúe en esa situación? Y cuando yo sepa eso, bueno, voy a empezar a entrenarme a mí mismo a través de que de orar específicamente, de memorizar escrituras que traten específicamente ese pecado, de escuchar estudios, de pedirle ayuda a amigos, vean, amigo, amiga, ayúdeme porque vea, yo estoy luchando con enojo, por favor, ayúdeme a orar. Venga, yo rindo cuentas, venga, yo le rindo cuentas. Cada 8 días hablemos y pregúnteme, ¿cómo voy yo con el enojo? ¿O cómo voy yo con la pereza? ¿O cómo voy yo, bueno, con lo que cada uno lucha? Porque no va a ser, no va a caer del cielo. Debemos trabajar también por eso, porque nuestro pecado, porque por empezar a trabajar, a identificar. Hay pecados que son difíciles, que es difícil identificarlos porque se camuflan, pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos revele y nos muestre y podamos sacar a la luz el pecado, exponerlo a la cruz y tener esa posibilidad de tratar ese pecado, pedir ayuda. ¿Sí? En la iglesia, gracias a Dios, hay personas que conocen la escritura y que te pueden ayudar con un estudio, orando por ti, con las que puedes confiar, que no, que obviamente, pues el primero de ellos es el pastor, pero no solo el pastor, porque él le ayuda a muchas personas también. Y hay otras personas a las que puedes acudir. Entonces, y la idea es que nos estemos ayudando unos a otros, en ese sentido, a ser más espirituales, ¿sí? Entonces, digamos que sí, tenemos que ser muy intencionales en cómo tratar nuestro pecado, muy intencionales. Los papás tenemos que ser muy intencionales al conocer el pecado de nuestros hijos, ¿sí? Y tratar ese pecado. Si yo veo que mi hijo tiene un pecado, y nosotros lo vemos, pero a veces hay papitos, a mí me ha pasado que no quiero ver el pecado de mi hijo, no de mis hijos, no lo quiero ver, no lo quiero reconocer. Porque pues finalmente es el reflejo de mi educación y tú, como yo lo hago todo perfecto, claro que no. Entonces, a veces cuesta trabajo también identificar el pecado de ellos, pero sí tenemos que ayudarles mucho, entendiendo que en el caso de mis hijos que son pequeños, pues ellos igual pecan, igual yo debo tratar su pecado y ayudarles, ¿sí? Pero espiritualmente no es un asunto solamente de conocimiento, no es un asunto académico, es un asunto espiritual y tenemos que manejarlo espiritualmente con armas espirituales, porque ese pecado es el que nos tiene a nuestro crecimiento espiritual. Entonces voy a leer voy a leer el último punto que nos queda de los que habíamos dicho que vamos a estudiar y ya les cuento cómo seguir en estos últimos 10 minutos. Dice, debido a que Dios es un juez justo y santo, nuestro pecado no puede quedar sin castigo. Tremendo. Nuestro pecado no puede quedar sin castigo. Entonces, una pregunta para meditar mientras volvemos a iniciar la sesión es, ¿ustedes creen que Dios nos castiga?
por nuestro pecado o no? Échele cabeza. Vamos a parar acá y nos unimos, inmediatamente volvemos a retomar en este mismo enlace. ¿Listo, mis hermanos? Mis hermanas. Listo, amigo. Listo, gracias. Bueno, pues. Listo, seguimos. Entonces, la pregunta que estaba sobre la mesa es, ¿Dios nos castiga? ¿Qué opinan mis hermanas? Mati dice que sí. Acá, Yo Claudia, también creo que yo sí, también creo que el sí. Señor sí nos castiga, porque dice su palabra que como Él nos ama, nos reprende. Ah, bueno, ok, sí, señora. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Pienso, Dieguito, que sí, que nos castiga, pero, o sea, nos reprende, nos disciplina, más que como un castigo es una disciplina, pero obviamente no el castigo propiamente como Lo que merecemos. no en la manera en que lo concebimos con respecto a aquellas personas que no conocen al Señor. O sea que o sea que tiene razón doña María, nuestro Dios es castigador. No, nuestro Dios no es un Dios justo. Y la justicia siempre trae consigo una consecuencia. Dios no se salta ninguno. Y de hecho, la justicia es una muestra de su amor. Amén. Miren esto, pero es que esa pregunta me la hacía yo después de leer acá en Deuteronomio 28. Miren lo que dice aquí en consecuencias a la desobediencia, que es tremendo. Ténganse porque es que esta parte es dura. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito será tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añulo y te perseguirá hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está bajo de ti de hierro. Dará Jehová por ti lluvia a la tierra, polvo y ceniza de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos subirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. No serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella, edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día. Y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra, de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas, en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que pueda ser curado. Jehová te llevará a ti y a los reyes que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni a tus padres. Allí servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror. Servirás de refrán y de burla a todos los pueblos. Y sigue. Pero, Es una, ¿tú leíste desde qué versículo, Dieguito? desde el 15. Ah, ok, pero no leíste la primera parte, pues. Ah, claro, porque estamos hablando del pecado y del Claro, castigo. por eso, pero es que ahí empieza hablando ya de los que no cumplen lo que dice la primera parte, ¿verdad? Pues creo yo. La cosa es esta, Nubiecita.
O sea, la reflexión que yo hacía frente a eso es la siguiente. Si Dios castiga así la desobediencia, yo levantemos la mano si nosotros hemos vivido una de esas cosas que Dios menciona ahí. ¿Alguno lo ha vivido? Creo que no, No, ¿cierto? señor. Bien. Ninguno. Eh, Pues sí, hemos pasado por cosas duras. Yo no estoy diciendo que la vida ha sido un lecho de pétalos de rosa, claramente no. Hemos tenido pruebas duras, todos, porque he visto cada uno de nosotros con los que hemos hablado, de- hemos pasado por cosas dolorosas y difíciles, pero no en esa medida. ¿Sí o no? Hemos Sí, de pasado por acuerdo. cosas muy duras, pero no en esa medida. O sea, Ujú. imagínate tú que todo te salga mal, básicamente. O sea, básicamente lo que quiere decir esos versículos es todo mal, todo mal. Tu comida mal, tu salud mal, tu economía mal, todo mal. Imagínate. Y vemos en la Biblia que sí pasó. Mira cómo le fue al último rey de Judá. Tal cual como lo dice la escritura, así le pasó a él. Eso pudo pasar. Entonces la reflexión que yo hacía, mis hermanas, es que nosotros no hemos visto la ira de Dios en nosotros. Y como ustedes bien lo decían, Dios nos ha reprendido. Sí, sí, es verdad. Dios nos ha corregido, porque Dios corrige al hijo que ama, que si no seríamos hijos bastardos, como dicen Hebreos, ¿sí? Pero no de esta manera. Y Dios podría hacerlo. O sea que cada vez que te pasa algo malo, nosotros más bien, en lugar de referirnos a Deuteronomio 28 y decir, no, pues aquí Dios sí me la montó. No, es lo que dice Romanos 1, Romanos 8:28, que todas esas cosas Dios las ha dispuesto para bien. ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Para quién es esa Para, promesa? ¿Para todo el para mundo? los que aman a Dios. Para los que aman a Dios. Y la muestra de amor a Dios no es decir, ay, papito Dios, Chuchito, tú cómo eres tan lindo. No, el amor a Dios es recibir a Cristo. Cristo pagó por los pecados y por eso nosotros no tenemos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado, porque Cristo fue el que pagó por esos pecados. Y como Cristo pagó por esos pecados, yo puedo estar tranquilo que su gracia me cobija. Pero Sí. puedes, o sea, pudo ser así de grave. Señora Nubiecita, ¿alguien quiere hablar? No, solamente está acá, qué pena que se me abre el micrófono. Tranquila, no. Em, pero en Isaías 53:5 también pensaba, ¿no? Que dice que por su llaga fuimos curados. Ujú, exactamente. Por eso la cruz tuvo que ser tan cruenta, porque es que lo que estaba redimiendo el Señor no era cualquier cosa. Era tremendo lo que estaba pasando ahí. Y fíjate lo que pasa con la desobediencia. Entonces, nosotros tenemos que ser muy consecuentes con el pecado. O sea, el pecado no puede ser cualquier, ay, es que dije una mentira, eso no pasa nada. No, esto es lo que nos muestra la dimensión del pecado y el precio que Dios ha pagado respecto de nosotros. Y tenemos que ser muy consecuentes con eso. Claudita, en un minuto. Qué pena, Dieguito. Pienso que ahorita que leías, en la medida que leías este pasaje de Deuteronomio, también hay que entender que finalmente esas maldiciones que el Señor hace referencia, aun cuando era algo dirigido al pueblo de Israel para ese momento, em, es también entender que nosotros en la medida que andemos en pecado, andamos en maldición. Es que el mismo pecado es una maldición. O sea que finalmente no, aunque nosotros digamos no nunca nos ha pasado estas cosas, es una maldición en sí mismo el pecado, ¿sí? Y eso significa que no estaríamos exentos de que nos ocurriera cualquier cosa de estas, porque vivimos en esa maldición cuando vivimos en el pecado, ¿sí? Pero en lo bueno, como lo que acabas de decir y ahorita refería en Nubiecita, es que de esa maldición el Señor Jesucristo nos ha liberado. ¿Qué es lo que no debemos nosotros? Incurrir en lo mismo. O sea, ¿qué sentido tiene volver a ello? ¿Sí? Cuando en Cristo somos más que bendecidos, ¿sí? Amén. Más que santificados, más que salvados, ¿sí? Es verdad.
Ahora, la cosa se está, mis hermanas, y ya para cerrar esta parte, efectivamente sí, o sea, digamos que esa es la magnitud del pecado. Yo lo veo de la siguiente manera, y es como, a mí ser papá me ha ayudado mucho a entender eso, porque cuando yo tengo que llegar a reprender a uno de mis hijos, yo no estoy haciendo, yo no soy como un policía. Ah, usted infringió la ley, tenga, no. Porque el policía lo que busca es hacer cumplir la ley. Bueno, el policía honesto. Yo como papá lo que busco es corregirlo, yo estoy buscando su bien. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Está buscando nuestro bien y por eso nos corrige. Por eso me parece muy chévere la referencia de Hebreos que hacía mi hermana, y es que Dios nos corrige como a hijos. Nunca un papá va a reprender a su hijo buscando solamente cumplir una norma. Por el contrario, lo que está buscando es traerlo otra vez a la obediencia, al lugar de la bendición. Dice aquí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, que es el versículo de esta parte. Dice, en la Biblia aprendemos que nuestro pecado en la Biblia aprendemos que hemos pecado contra Dios y que merecemos su justo castigo. Entonces, en la justicia de Dios, sí, merecemos nuestro castigo por los pecados. Merecemos ese trato de Deuteronomio 28. Eso es lo que se merece, nuestro pecado y más. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. ¿Juntamente con quién? Con Con Cristo. Cristo. Por gracias sois salvos. Gracias, Ministerio de Música, por esas canciones tan chéveres. Ministerio de Alabanza. ¿Sí? Es por eso que nosotros podemos estar confiados delante del Señor, no es más. Y esa es la dimensión del pecado. Entonces, hemos visto tres partes. Vimos Dios, la dimensión de Dios, quién es Dios, quiénes somos nosotros delante de Dios, cuál es la relación entre Dios y nosotros, y ahora lo que produce el pecado dentro de nuestra relación con Él. La próxima vez veremos lo que significa la muerte. Mis hermanas, muchas gracias. Ha sido un tema muy, muy chévere de recordar estas cosas, todos estos repasos, que creo que esto ya lo habíamos hablado todo, pero pues qué bendición poder compartir esto. Vamos a orar y acabamos. Señor Dios, te doy muchas gracias por este día. Te doy gracias por poder ver tu misericordia, Señor, con nosotros, sabiendo, Padre, que pues el pecado en nuestras vidas es algo funesto, Señor, como decía Gemile, es una maldición, Señor, pero pues ayúdanos, Padre, a ser libres de esto, de todas estas cosas, y poder, Dios, pues vivir de acuerdo a tu voluntad y a tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre, a librarnos de nuestro pecado, Señor, a no incurrir en estos como un hábito, Señor, sino guíanos, Señor, ayúdanos a utilizar todos los recursos que tú nos has puesto para ser librados de estos pecados, Señor, y cada día crecer en nuestro conocimiento de ti. Te damos gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Chao, mis hermanas. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Dieguito. Hasta luego, gracias. Gracias. Hola a todos. Bendición. Buenas Chao. noches. Dios los Dios les bendiga. bendiga. Chao, Chao. chao. Chao.